¿Ustedes quieren oír algo de la palabra? Bueno, pues entonces les invito a abrir la escritura allá en el libro de Nehemías, el capítulo 4. Nehemías, el capítulo 4. Leo desde el verso 1 al 4. Nehemías, gloria al Señor. Nehemías está en el Antiguo Testamento. Algunos los veo buscándolo por allá en el Nuevo Testamento, antes del libro de los Salmos, para que se vayan ubicando. Gloria al Señor. Y dice la escritura de la siguiente manera: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Padre, una vez más, rendimos tributo, gloria y alabanza a tu nombre, porque tú eres Dios eternamente y para siempre, y porque nos concede este honor y privilegio de poder estar en tu presencia. Gracias por cada uno de los aquí presentes que ha querido estar aquí y que desea oír de tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres todopoderoso y conoce nuestra necesidad, conoce todo nuestro ser y sabe lo que necesitamos en esta hora. Por lo tanto, te rogamos, Padre, Dios de misericordia, que nos bendiga, que este pueblo tenga disposición y su corazón dispuesto para recibir de la palabra, que tu Espíritu Santo nos haga atentos a tu palabra y que con fe recibamos lo que tú quieres y lo que tú tienes preparado para nosotros. Toma mi vida en tus manos y permíteme hablar con toda libertad tu palabra, para la gloria de tu nombre y bendición y edificación de cada oyente. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Por favor, amados hermanos, tomen su lugar y vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Quiero hablar bajo el tema: conozcamos sus estrategias y resistamos al enemigo. Cuando comenzamos a caminar hacia la obediencia, hacia Dios, desde el momento que recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, desde ese mismo instante, pues el Señor nos rescató de las garras de Satanás, de su dominio, y también destruyó el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Y desde ese mismo instante también comenzó el enemigo una gran persecución, una gran oposición
pues él no tarda. Tan pronto una persona se sale de su dominio y se refugia en el Señor, él empieza, ¿verdad? Esa tarea de menosprecio, de escarnio, ¿verdad? A todo aquel que tiene la intención de edificar su vida en el Señor. Si hay algo que le ofenda en gran manera al enemigo de Dios, es que cualquiera de nosotros quiera edificar la vida en la palabra del Señor. A él no le afecta si alguien viene, si alguien lee la Biblia, si alguien canta, si alguien hace algo dentro de los caminos del Señor, pero que no se consagre, que no se edifique, que no se afirme y que no esté comprometido con Dios. Cuando él ve que la persona comienza a recibir esa palabra, comienza a capacitarse, a edificarse, entonces ahí inmediatamente coloca sus cañones para tratar de impedir el avance, el crecimiento espiritual, trata de empañar la visión de esa persona y de detener de tal manera que no pueda ir en avance. Él quisiera que todo el mundo se quedara detenido, estancado en la orilla, al margen de las bendiciones del Señor. Eso sería y es el propósito del enemigo. Si usted puede ver, desde el momento que Nehemías llegó, ahí en el capítulo 2, el verso 19, dice que cuando Nehemías llegó, verso más atrás dice que él vino, les declaró el propósito, la visión, lo que Dios ya había puesto en su corazón y cómo debían de edificar, de construir, reconstruir los muros de esa ciudad que hasta el momento estaban destruidos, derribados, y hacía unos cuantos años, unos 14 años, antes había venido otro grupo a tratar de edificar la ciudad, el templo, en los días de Esdras, y el enemigo logró detener. Se levantó una cantidad de mentiras, de calumnias, e hicieron cartas y llegaron al rey, y por orden del rey se detuvo la construcción. Así que él estaba contento, feliz, porque había logrado de primera instancia que los que venían del cautiverio, que habían intentado y que querían reconstruir la ciudad y levantar de nuevo la casa del Señor, no lo pudieran hacer. Así que él quedó tranquilo, y allí quedaron un poco de hermanos, de judíos, de pueblo del Señor, pues en una condición lamentable. Usted ve que cuando Nehemías oyó de uno de sus hermanos que vino, que fue a Babilonia, y le contó todo, y le dice que la condición de ellos era de gran afrenta. Dice: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, mire que Nehemías era otro de los judíos, había ido en cautiverio, pero él nunca se había enterado de lo que estaba pasando realmente, de la realidad de sus hermanos, del remanente que había quedado en Jerusalén. A veces cuando no oye uno ni ve, pues no se da por advertido,
y uno se hace indiferente. Por eso a veces uno tiene que salir a las calles, salir a los sectores más deprimidos, a los barrios, y ver la necesidad, ver la condición del pueblo, ver a la gente, para que eso golpee su conciencia y su corazón, y uno como que reaccione y se dé cuenta que uno tiene algo que Dios le ha dado, que ellos necesitan, que uno tiene lo que el mundo necesita. Entonces uno cuando va y ve, oye el gemir, la enfermedad, la condición, todo lo precario de esos lugares, pues uno regresa con carga. Uno puede llorar, uno puede derramar su corazón, uno puede interceder, uno puede hacer algo especial cuando uno ve hermanos en la iglesia que sufren, que están pasando por luchas, que cómo son atacados por el enemigo. Pues eso es motivo para uno interceder y orar. Pero a veces cuando uno se deja llevar por la indiferencia, que no quiere ver ni oír, pues pasa esto, que aunque está pasando una realidad, uno no se da por entendido. Pero a veces Dios permite que uno vea y que uno escuche para sensibilizar el corazón y para despertar y para Dios llamar también, y para Dios colocar la carga, y para Dios también darle lo que tiene que ir a hacer en determinado lugar. Aquí vemos que cuando este hombre llega con esa carga, con esa visión, porque cuando Dios trata con uno, lo primero que hace es colocar visión, le abre los ojos, le hace ver lo que se puede hacer, lo que ha pasado aquí. Nuestro hermano pudo ver, ¿verdad? Aunque era pequeño el sitio, pudo ampliarlo de tal manera que se construyese y pudiesen albergar mucho más almas. Eso es visión, ver más allá de las dificultades, ver más allá de los límites. Y aquí vemos cómo este hombre llega, les dice en el verso 18 del capítulo 2, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Ahí todo estaba bien. Ahí había ánimo, júbilo, fuerzas, visión de todo el pueblo. Este hombre logró transmitir lo que había en su corazón, lo que Dios había puesto. Ahora ya no era solamente él. Ya lo tenían la mayoría aquí de los líderes, de los cabezas de familia. Tenían la visión de él. Qué bueno cuando uno logra transmitir la visión que Dios ha puesto en uno, vaciarla en otros. Porque entonces ahí es donde resulta la multiplicación. Ahí es donde entonces podemos unidos llegar a cosas grandes. Pero en medio de esa fiesta, celebración, de ese ánimo, llegó a oídos del enemigo, que es aquí tipo Zambalá, es tipo del enemigo, del que no quiere que la gente se edifique, que la gente no avance, que la gente no crezca, que la gente no aporte, que la gente no ayude, que el pueblo se salga de las ruinas y de la condición y de cautiverio en que vive. Dice, cuando lo oyeron Sanbalat Horonitas, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? Y vea la acusación, ¿os rebeláis contra el rey? Qué tremendo. O sea que aquí están diciendo, ustedes, porque él ignoraba la orden que había recibido, las cartas que había recibido Nehemías.
este sabía del decreto para detener el primer intento de la reconstrucción. Y él tenía eso en su cabeza, y por eso es que le dice: ¿qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? En otras palabras, ustedes están violentando una ley que el rey ya dio hace años atrás, que no podía reconstruirse esta ciudad. Pero entonces cuando dice: y en respuesta les dije, y es el texto que ustedes han tomado para esta ocasión: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Cuando le dice vosotros no tenéis parte ni memoria, se estaba refiriendo a ese grupo de enemigos que querían a toda costa detener e impedir que la casa de Dios y los muros de la ciudad fueran reedificados. Gloria al Señor. Es decir, que siempre que uno comienza un trabajo para Dios, hay oposición. A veces pensamos que no es la voluntad de Dios porque hay oposición. Todo lo contrario. Cuando estamos dentro del propósito de Dios, es que el enemigo no quiere y levanta tormentas, tempestades fuertes, quiere hundir el proyecto, quiere detenerlo, quiere desanimar, desalentar, hacer que la gente no apoye, que no ayude, que no se una. Toda esa campaña la hace el enemigo. El único propósito es detener, destruir. Gloria al Señor. Ahora, si volvemos aquí en el capítulo 4, dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros, ya no era que iban, ya estaban edificando, ya estaban reconstruyendo, edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Qué tremendo este instrumento aborrecible, ¿verdad? Cómo este hombre estaba conjurado a no permitir la reconstrucción. El enemigo está conjurado a no permitir que su vida sea edificada. Le va a levantar su propia familia, le va a levantar a los vecinos, le va a levantar a los compañeros de trabajo, va a hacer lo posible y lo imposible para bregar si puede detener su crecimiento, su avance, su desarrollo en la vida espiritual y en la vida ministerial. Por eso es necesario entender esto, porque no fue solamente a Nehemías o en sus días, es hoy también. Es el mismo personaje, amén, que quiere detener el avance de la obra del Señor. Es posible que no creyera que este grupo avanzaría, porque cuando él dice que los despreciaron, los menospreciaron, aquí dice que fueron objeto de su menosprecio. Entonces, y luego dice: ¿qué hacen estos débiles judíos? Es porque recuerda que cuando en el primer intento había venido el doble de personal y tenían mucho más recursos que en esta ocasión. Tenían mucho más fuerzas. Y la ciudad y los muros no se habían deteriorado tanto como 14 años después. Entonces, cuando él los desprecia, ¿qué hacen estos pobres, estos cuatro, estos débiles judíos?
Estos no pueden si no pudieron los otros. Menos ahora. Usted no ve cuando David ya era rey, fue a conquistar a Jerusalén. Y estaba poblada, habitada por los jebuseos. En los tiempos de Josué intentó Judá, la tribu de Judá, y no pudo erradicarlos de allá, de ese sitio. Y les tocó hacer las paces y convivir con ellos. Luego vino Benjamín, la parte de la tribu de Benjamín que había quedado, y los enfrentó y no fue capaz. Y le tocó convivir con ellos. Entonces es gente, el enemigo dice, yo ya los he derrotado una, dos veces, las veces que sea los voy a seguir derrotando y no voy a permitir que este lugar, mire tanto interés que desde ese entonces tenía el enemigo con el sitio donde se edificó la ciudad de Jerusalén y la casa de Dios. Ese lugar llegó a ser, o es llamado, la ciudad de Dios. Pero desde años, muchos estaban interesados en no permitir, y allí estaban los jebuseos. Y cuando llegó David, salió al encuentro de ellos y les dijeron, tú vienes a nosotros para despojarnos. Los cojos y los ciegos te echarán de aquí. O sea, mire, David había derrotado al gigante. Tenía en su ejército a un número de gente que fueron catalogados como los 70 valientes, que nadie les pudo hacer frente. Pero mire cómo, hasta dónde llega la arrogancia y la soberbia del enemigo, que menospreció a David, lo tuvo en poco, dijo, no, que voy yo a sacar el ejército y que vamos a sacar las armas. Ustedes, los cojos y los ciegos, los van a enfrentar, imagínense. Eso es un menosprecio. Eso es menospreciar, eso es tener en poco a una persona, a un ejército, a una persona que Dios ha puesto. Y entonces eso también desafió a David, dijo a sus tropas, a sus comandantes, y les dice, el que primero derrote a los jebuseos, yo le voy a hacer cabeza y jefe. Inmediatamente se fue Joab, arremetió contra los jebuseos, los acabó, los quitó, limpió el territorio y fue hecho jefe, comandante del ejército. Pero lo que quiero traer aquí es que el enemigo le dice, es como si le estuviera diciendo a David, recuerda que Judá vino con mucha fuerza, que porque Dios le había entregado el territorio y no pudo. Luego vino Benjamín y tampoco pudo. ¿Quién es usted ahora? Si ellos no pudieron, tú tampoco. Y eso se lo vive diciendo el enemigo, porque en lugares ha logrado el enemigo derrotar pastores, hombres, mujeres de Dios, que en un momento fueron baluartes en la mano de Dios, pero se descuidaron. Y entonces cuando llega otro, se le sale al camino y le dice, mire lo que pasó con fulano, y usted será el próximo. Este no pudo, mire lo que han hecho otros, no han. ¿Cuánto han llevado aquí y no han hecho nada? Usted tampoco podrá hacer nada. Yo mando aquí, yo gobierno, yo tengo el dominio aquí, le dice el diablo. Pero ahí es donde nosotros tenemos que conocer sus tácticas, depender del Señor, creerle a Dios y avanzar, no detenernos, porque con nosotros va el fuerte, el poderoso. Con nosotros va el Señor. Con nosotros va el que tiene toda autoridad y todo poder. Así que, amado hermano, jamás podemos creerle al enemigo. Pero es posible que ellos dijeron, no pudieron los otros que traían mucho más dinero, mucho más personal.
venía más personal calificado. ¿Qué podrá hacer este copero, este sirviente allá que solo servía la comida y las bebidas del rey? ¿Qué podrá hacer ¿Qué podrá saber de administración? ¿Qué podrá saber de dirección, de construcción? Bueno, es decir, él está teniendo en poco, pero en esta ocasión se está equivocando. Porque ahora viene un hombre a quien Dios ha cargado. Ahora viene un hombre a quien Dios ha abierto los ojos, a quien Dios le ha dado una visión clara y sabe lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, es probable, por eso es que dice, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Amén, gloria al Señor. Una de las cosas que enoja a Satanás es saber que nosotros hemos creído en el Señor y que como creyentes nuestra vida está creciendo y edificándose. Por eso él ataca la mente, menospreciándole, diciéndole al creyente: usted no puede, usted no es capaz. Y cuando un hermano que va más avanzado falla y cae, entonces inmediatamente apunta y le manda el dardo a todos los demás y le dice: mire, si no pudo ese que ya iba, que era un reverendo, que iba más adelante que usted. Ahora, si usted está apenas empezando, si usted apenas está dando los primeros pasos, está gateando, ¿qué va a hacer usted? Y entonces la gente comienza a ahuyentarse y a retroceder y a ganar el terreno. ¿Por qué? Porque es en la mente donde el enemigo gana o pierde las victorias. Lo primero que él ataca no es una mano, no es una pierna, es la mente. Y lo primero que ataca es haciéndole creer que usted no puede, que usted no es capaz, que usted es insuficiente para ello. ¿No ve cuando empezamos? Todos yo creo que pasamos por ahí, cuando empezamos a servir al Señor, que teníamos temor, éramos llenos de timidez. Yo personalmente fui víctima de la timidez. Todavía me queda por ahí alguna cosa. Pero yo me di cuenta que la timidez era lo peor que yo tenía. Porque yo a veces me preparaba un mensaje allá de rodillas y lo escribía y hacía tantas cosas, y cuando salía aquí se me olvidaba todo, se me iba todo, la mente me quedaba como en blanco. Y entonces me avergonzaba delante de la gente. Yo tenía que ver a los 3 minutos pasar al puesto. Y el enemigo me decía: tú no puedes, eso es para otros. ¿Quién dijo que usted va a ser predicador? ¿Quién dijo? ¿Quién le dijo a usted? Eso me lo decía el diablo en la mente. A mí ninguna persona me lo decía, pero en la mente yo lo escuchaba. Usted no es predicador. Usted, a ver, su papá era predicador, su mamá era predicadora. Usted no puede, usted no puede, usted no puede. Eso era lo que me decía el enemigo, que yo no podía. Y yo a veces decía: sí, verdad, sí, yo le creía. Pero otra vez volví y trataba a Dios conmigo, y volvía e intentaba, y el diablo volvía y me decía: ¿se dio cuenta que no? Hasta que un día yo encontré que el enemigo número 1 era esa timidez. Y comencé y la puse en el piso y me paré encima. Amén. Y me solté en las manos del Señor. Dejé de depender de mi nerviosismo y le creí a Dios. Y sí pude predicar. Cuando salí a la obra por primera vez, como yo era
bien delgado, bien flaco. Y yo salía, antes de los 20 años yo ya estaba en el ministerio. Pues la gente me veía cuando me llevaron a un primer grupo para ir a un campo, se quedaron mirando y dijeron, Pastor Ciro, que era el supervisor de la obra y fundador allí en Colombia, ¿para qué nos trajo un niño? ¿Era que la mamá no tenía con qué acabarlo de criar? No se hubiera traído siquiera uno alentado, pero nos trajo uno raquítico. Eso era menosprecio. Yo me acuerdo, el diablo me despreciaba. Tremendo, hermano. Y entonces los 10 hermanos que me entregaron en esa selva por allá, que para llegar a ese lugar había que caminar 14 horas. Y en lugar de ellos estar agradecidos que alguien había ido a predicarles, me menospreciaron y se reunieron y dijeron, vea, no vamos a pelear con él, pero no le ayudemos en nada, no le demos comida, como allá no habían tiendas, no, y lo uno tampoco había dinero, todo era con el trueque. Por ejemplo, si una persona quería sembrar algo, pues todos los vecinos iban y luego él les devolvía en días de trabajo y les pagaba de esa manera. O sea, económicamente no se veía el dinero. Entonces dijeron, no le ofrezcamos nada de comer. ¿Y quién aguanta, quién soporta sin comer? Se tiene que ir. Y a mí el día que me despidieron en la iglesia me dijeron, ¿para qué despedimos? Se pasó una hermana de esas que a veces las usa el Señor también. Sí, porque la verdad es que Dios la usó. Un poco imprudente y me pareció de mal gusto, pero sí. Llegó y dijo, hermano, ¿y para qué despiden tanto a este muchachito? Si más se tardan en colocarlo por allá que en llegar otra vez aquí. Pues, mire, yo me ofendí y me sentí pues menospreciado por esa hermana. Y yo dije, pero esta hermana la usó fue el diablo. Pero cuando yo estaba allá, me di cuenta que no era el diablo, que era Dios. Porque cuando esta gente me cerró las puertas y a mí no me daban nada de comer, no me admitían en las casas, entonces yo oía a la hermana que me decía, ¿y para qué despiden tanto a este muchachito? Más se tarda en presentarlo allá que volver a llegar aquí. Eso no me dejó regresar, hermano. Yo dije, o sea que Dios la usó, porque eso me detuvo. Y yo dije, pues no me queda otro remedio. Si me voy de aquí me toca no volver ni siquiera a la ciudad, al pueblo, no, que no me vuelvan a ver nadie de los que me conocen. Porque con qué vergüenza yo puedo llegar a la iglesia otra vez. Yo voy a creerle a Dios. Si Dios me trajo, o me muero o Dios me da la victoria. Aleluya. Y Dios me dio la victoria. En 2 años el Señor me permitió bautizar en esas veredas tan distantes que una casa de la otra quedaba media hora de camino. 1 hora, 5 horas. Pude bautizar 370 hermanos. Y establecer 4 iglesias más. Y una de ellas a 18 horas de camino. Dios me dio una victoria extraordinaria. Pero luego cuando yo llegué a la ciudad donde estoy, después de semejante victoria, porque allí había como un avivamiento, pero allí había fallado el pastor que había estado iniciando y la obra se partió y se volvió pedazo y solamente quedaron 8 hermanos adultos y 4 niños. Y me llevan allí porque Dios trató que fuera para allá, para la ciudad de Medellín. Y cuando yo llegué allá, la gente me miraba y me decía, ay hermano, pero si cayó este que era casado.
y que tenía experiencia. Ahora este pobre muchacho, nadie me quería, hermano. O sea que era un menosprecio del enemigo, del infierno. El propósito era menospreciarme, hacerme sentir infeliz, hacerme sentir incapaz, hacerme sentir inútil. Pero yo dejé de verme como me veía la gente, porque el problema es que a veces uno se ve como lo ven los demás, y a veces como se ve, como uno mismo se ve, uno se cree ese cuento. Mire, hay que cambiar de táctica. Usted no puede mirarse como lo ven los demás. Usted no puede mirarse ni siquiera como usted mismo se ve. Usted tiene que mirarse como lo ve Dios a usted. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Qué tremendo, amado hermano. Esa es una de las mentiras terribles del enemigo, hacerle creer a la gente que no se puede. Y así sucesivamente en todos los cargos. Hace unos 7 años, cuando fui nombrado para esta responsabilidad, se levantó alguien y me dijo: usted, un don nadie, un incapaz, que ni siquiera tiene gracia para pedir chavos. Eres un desconocido, nadie te conoce y nadie te va a apoyar y las puertas se van a cerrar. Pero como yo ya venía de esas batallas, yo ya había pasado por donde asustan. Le dije: ¿eso es lo que usted cree? ¿Ese es el concepto que usted tiene de mí? Pues dejemos que Dios haga otra cosa diferente a eso. Y Él mismo ha tenido que muchas veces pedirme excusas, perdón, porque ha visto cómo Dios ha obrado y ha hecho maravillas. Maravillas. Me decía, vamos a retroceder, y hemos entrado ya casi a 10 países más. No, hermano, no es el hombre, no es cuestión de cuerpo, no es cuestión de cara, no es cuestión de habilidades humanas. Es el poder de Dios en la vida de una persona. No es el hombre, es Dios. No le crea al enemigo que quiere detenerlo y decirle: usted no puede, usted no nació para predicador, usted no nació para pastor, usted no tiene habilidades, usted no tiene fuerza, usted no es capaz. Reprenda al diablo y levántese. Si Jehová es contigo, ¿quién contra ti? Si Dios te levanta, si Dios te llama, si Dios te pone, si Dios le da el Espíritu Santo, si Dios lo equipa, no hay diablo que lo pueda resistir. Aleluya. 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 Así que el enemigo utiliza algunos engaños típicos contra la vida del creyente para detener el proceso de edificación, de reconstrucción en su vida. Y lo que hace Satanás es tratar de recordarle sus debilidades
Pero la palabra del Señor dice que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. O sea, sí éramos débiles, pero ahora somos fuertes. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Y con Cristo somos más que vencedores. Pero el enemigo nos está tratando de recordar las debilidades. ¿Sabe por qué nos recuerda? Por ejemplo, cuando él dice aquí, ¿qué harán estos débiles judíos? Es porque ellos ya estaban reconstruyendo. Ellos ya estaban metidos en el trabajo, en la obra. Y vio el ánimo que llevaban, entonces él trató de menospreciarlo. Cuando el enemigo trata de recordar sus debilidades, es porque sabe que él ya lo perdió, que él ya no tiene influencia sobre su vida, que ahora hay otro que gobierna su ser, que ahora hay otro que lo respalda, que está contigo como poderoso gigante. Entonces lo que trata es de distraerlo, de engañarlo, de como entretenerlo, a ver si usted le cree que usted es débil. Usted ya no es débil, hermano. Usted ya no es ningún don nadie. Usted ahora es un hijo de Dios. Usted ahora es un instrumento en la mano de Dios. Gloria a Cristo. Entonces dice, ¿qué harán? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Y esto es una de las cosas que el enemigo ha querido hacer. Sobre todo con aquellos como ellos, en el caso de ellos, que habían tenido una época de gloria. Una época que se conoció como la época de oro, en el último tiempo del reinado de David y sobre todo en el reinado de Salomón. Fue brillante, allí construyó ese templo y se hicieron cosas tremendas, palacios, y hubo una colaboración de parte de muchos reyes de otros países. Admiraban ese lugar, quedaban asombrados de lo que allí estaba pasando, y aún la sabiduría de Salomón. Pero ¿qué pasa? Estás diciéndoles, como ya han perdido esa gloria por el descuido, porque han caído, porque han fallado, porque se opacó esa gloria, porque ya no es, y hace muchos años, 70 años estuvieron bajo cautividad, que no ofrecían sacrificios. Usted sabe lo que es que una iglesia, un pueblo, deje de ofrecerle a Dios adoración, alabanza, exaltación durante 70 años, y que lo que haya en sus vidas es ruina. Usted sabe, ahí en el Salmo 137 dice que los que los habían llevado cautivos les pedían a ellos que cantaran algunos de sus cánticos. Como veían las arpas colgadas en los sauces, ellos se acercaban y decían, cantadnos algo de esos cánticos hermosos que cantaban ustedes en Sión. Y el pueblo judío les decía, ¿cómo podemos entonar canción a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo? No se puede. Estando en cautiverio no se puede alabar. En cautiverio no hay alegría. En cautiverio no hay alabanza. En cautiverio no hay adoración. Por eso usted ve mucha gente que tristemente ha caído, ha fallado, se ha dejado volver a encadenar del enemigo, y aunque viene al templo no puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios, no puede oír la palabra con fe, porque está encadenado, no puede levantar las manos. Esto parece que fuera como si tuviera pesas en las manos, no las puede levantar. Amén. Si las levanta se caen, porque no tiene libertad, porque no hay libertad, porque está en cautiverio. Así que el enemigo les decía, ahora canten
Canten esos cánticos que cantaban allá. Recréense como se recreaban allá en la casa de Dios, como era al principio. Y ellos dicen: no, no podemos, no podemos. Decían ellos, se les olvidó los cánticos, ya no saben, perdieron la memoria, ya no saben. Dicen: no. Nunca se nos puede olvidar Jerusalén, ni la alabanza como preferente asunto de nuestro corazón. El día que eso pase, que se nos olvide quién era Dios, cómo vivíamos con Dios, cómo estábamos con Dios, qué era estar en esa libertad de Dios, que se pegue nuestra lengua al paladar. En otras palabras decía: para eso mejor preferimos estar muertos que olvidar la gloria pasada de Dios. Entonces el enemigo pregunta aquí: ¿esta gente cree que van a reconstruir los muros y que van a volver a edificar el templo y que van a volver a sacrificar sacrificios, a ofrecer sacrificios, que van a volver al culto, que van a volver a ese ambiente antiguo, que van a volver otra vez a adorar a Dios? No, ni lo crean. Ya no pueden. Están caídos, están fracasados, están bajo de un régimen terrible, autoritario. No es posible. Amén, amado hermano. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué cree? Porque la iglesia ciertamente para esta época debía estar bajo un copioso y grande derramamiento del Espíritu Santo. Hay una crisis en el mundo, hay una situación que merece que la iglesia se levante, que salga de su escondite, que salga de su cautiverio, que salga de su sueño, que salga de su letargo, que salga de su condición. Amén, que se deje de ocupar de las cosas materiales y tenga la visión de ver las espirituales, porque lo que le queda a este mundo, la esperanza de este mundo, es la iglesia. Es la iglesia de Jesucristo. No son los sistemas de gobierno en ninguna parte del mundo. La esperanza de esta tierra es la iglesia, la novia de Jesucristo, la novia del Cordero, el pueblo que está adormecido, el pueblo que está vivo pero está durmiendo. La iglesia en esta hora necesita despertarse, necesita tomar la responsabilidad, necesita abrir los ojos, necesita abrir los oídos y ver la necesidad y oírla y entender que para esta hora Dios lo levantó, que para esta hora Dios lo llamó, que para esta hora Dios nos puso, que para esta hora Dios nos ha capacitado, que para esta hora de la humanidad y de esta ciudad Dios nos ha levantado. Aleluya. Y por eso el diablo, cuando lo ve que viene a ayunar o viene al culto, viene a oír la palabra, le dice: está creyendo que se va a levantar, que se va a despertar, que va a volver a servir, que va a volver a sentir la gloria de Dios, que va a volver a hablar en lengua, que va a volver a danzar, que va a volver a predicar, que va a volver a testificar. No lo dejaré. Dígale en esta hora al diablo: me levantaré en el nombre de Jesús. Oh, Sabalajas. Su gloria está aquí, hermano. Dígale al diablo que se va a levantar, que se va a despertar, que va a hacer. Para esta hora Dios le ha levantado, Pastor Ricardo, para esta hora de este país agónico que no sabe qué hacer. Para esta hora Dios lo ha levantado para que se levante como una antorcha encendida y vaya por todo este país, porque es la hora, iglesia, es la hora. Este es el momento
Aleluya. Dígale al diablo: Satanás, con la ayuda de Dios, hoy me levanto. Hoy vuelvo a ofrecer alabanza. Hoy vuelvo a adorar a Dios. Hoy vuelvo a los atrios de Jehová. Hoy vuelvo a recrearme. Hoy vuelvo a cantar. Dele gloria al Señor. Él está aquí, hermano. El Espíritu de Dios está aquí. Él te está concientizando. Iglesia, el Espíritu Santo le está diciendo ahora: esta es la hora, este es el momento. Levántate, sal de tu condición. El Espíritu de Dios está aquí, arriba en la azotea, allá en la terraza. El Espíritu Santo está tocando a esas personas. El Espíritu Santo está ministrando. Y en las graderías de aquí arriba, el Espíritu Santo está tocando. Y aquí está tocando. Dios está obrando. Dios está haciendo maravillas. Dios está llamando. Dios está tratando. Aleluya. Aleluya. Levante sus manos. Si puede levantar las manos y está libre, y abra la boca y adore y clama y llama a Dios y pide a Dios que te llene, que te llene, que te llene, que te llene, que te llene.